al libro de Efesios. Capítulo 5. Yo suelo utilizar este pasaje bíblico para, de alguna manera, sustentar y apoyar muchas de mis predicaciones, pero hoy mi enfoque va a ser sobre este pasaje bíblico. Y voy a empezar al revés, les voy a dar el título para que usted entienda un poco de lo que vamos a hablar hoy. El título que le he puesto es el siguiente, tiene que ver con el pasaje: La luz que lo manifiesta todo. La luz que lo manifiesta todo. Amén. Y vamos a leer desde el verso 13 en adelante. La luz que lo manifiesta todo. Dice así la palabra del Señor. Verso 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Lo vuelvo a repetir? La luz es lo que manifiesta todo. Y el verso 14, este no es un pasaje bíblico, se cree que es un cántico o un pasaje de distintos lugares. Dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, y no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y por último, el versículo que quisiera tomar es el 17, dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Por supuesto que siempre es agradable y siempre es perfecta. Cierre sus ojos y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor en esta mañana que nos hable. Amado Dios, gracias. Hemos podido disfrutar de poder adorarte, alabarte, reconocerte. Señor, no hay nada más maravilloso de poder percibir, sentir tu presencia. Nos fortalece, nos anima, nos transforma, Señor. Pero ahora, Dios, necesitamos oír tu voz a través de tu palabra. Inspírame a través de tu Espíritu Santo y háblanos a cada uno de nosotros, a nuestro corazón, a nuestra mente. Deponemos toda actitud contraria, Señor, y abrimos, Señor, con un corazón correcto, una actitud correcta, Señor, el oír tu palabra para que tú, Señor, nos aconsejes, nos enseñes, nos exhortes, nos prepares para toda buena obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y el pueblo dice: amén. Amén. Gloria a Dios. Vivimos en un mundo bastante convulsionado. Realmente yo, no sé, antes miraba más televisión que ahora, pero no dejo de leer periódicos, no dejo de, tal vez, estar informado, ¿no? Creo que todos tenemos el deber de estar informados para ser entendidos en los tiempos, tener una buena lectura de los tiempos que estamos viviendo. Pero evidentemente, en medio de todo lo que estamos viviendo, cuando digo un tiempo convulsionado, es porque de verdad estamos notando que el mundo, el enemigo de nuestras almas, y el mundo está siendo motivado a despertar todo lo corrompido del hombre. Se está despertando todo el pecado que el hombre esconde en su corazón. Evidentemente, este tiempo de confinamiento, de encierro, de cuarentena, ha llevado a muchos a sacar lo peor de sí. Se ha entretejido muchas cosas, y aquellas cosas que estaban guardadas en el corazón del hombre han salido a la luz. Mucha gente ha aprovechado en otros sentidos para, de alguna manera, encontrar una oportunidad para bien.
pero realmente, visto lo visto y observando lo que hoy sucede en el mundo, realmente la cosa va a mayor. Y aunque podríamos de alguna manera sufrir consecuencias por lo que voy a decir ahora, pero hoy celebramos más un LGTBI, celebramos más algo que no apropia moralmente a lo que las Escrituras nos dicen, que el poder decir yo soy cristiano. Parece que hoy decir cristiano o ser cristiano pareciera que fuera un pecado, pareciera que es algo malo, pareciera que va en contra de esta sociedad. Ese es el tiempo que hoy estamos viviendo. Y evidentemente, como leímos hoy, los días son malos. Malo porque la maldad se está manifestando. Malo porque hoy, más que nunca, es como que se nos está obligando a aceptar algo que no es correcto a la luz de Dios. No es correcto. Hoy creo que tenemos, no voy a ni minimizar ni a desmerecer los tiempos pasados, pero hoy, y en la medida que nos acerquemos a la venida del Señor, vamos a tener que esforzarnos y ser más responsables de nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque un día todo esto se acabará. La Biblia siempre nos exhorta y nos va advirtiendo de que un día todo esto se acabará. Hablando del Señor de los finales de los tiempos, o el final de los tiempos, en Mateo 25, el Señor primero nos habla de las 10 vírgenes prudentes, insensatas, ya hablamos muchas veces de esto. Luego nos habla de ser buenos administradores, nos habla de los talentos, la parábola de los talentos, lo que eso representa. Somos responsables de lo que Dios pone en nuestras manos, amados hermanos. Somos responsables de la gracia que ha caído sobre nosotros. Somos responsables de los dones y de la vocación con la cual Dios nos ha llamado. Él dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, se apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Las ovejas nos representan a nosotros, a la derecha, aquellos que heredaremos la vida eterna. Los cabritos, los que tendrán condenación eterna. Y esta representación, este ejemplo que Jesús da, iba dirigido a aquellos que entendían lo que significaba esto. Era muy habitual en la época separar por las noches. Durante el día estaban juntos, pero por la noche separar por el bien y sobreguardar las ovejas de los cabritos. Entonces uno entendía el porqué. Jesús nos dice, un día habrá una separación, aunque hoy habitamos todos juntos, aunque la maldad y los santos cohabitamos, un día llegará y se dirá: ustedes de este lado, vosotros de aquel lado. Y tenemos que ser conscientes de eso. Un día, cuando Él venga en su gloria con sus santos ángeles y estemos delante de su presencia, de su gloria, habrá una división, una separación. Las naciones, en un tribunal, recibirá su justa recompensa. ¿Y en qué? ¿Por qué, Señor, pertenezco a este bando? Porque cuando tuve hambre me diste de comer. Cuando tuve sed me diste de beber. Me fuiste a las cárceles a visitar. Hiciste la labor que compete al reino de los cielos. Porque si alguno de ellos lo habéis hecho, a mí me lo habéis hecho. En eso conocemos de que nos toca este bando. Es que nos ha tocado vivir la vida según se nos ha mandado a hacer. Y hemos cumplido. Qué maravilloso es poder sentarse, estar presente delante de Dios y decir: hemos cumplido. Sin embargo, le digo: ¿por qué nosotros no? Porque cuando tuve hambre no me diste de comer. Cuando tuve sed no me diste de beber. No me has visitado, ni me has levantado, ni me has ayudado.
Por cuanto a ninguno de ellos lo hiciste, a mí tampoco me lo habéis hecho. En otras palabras, no hemos hecho la obra de Dios en esta tierra. Cada uno de nosotros tenemos que hacer la obra de Dios en esta tierra. Eso nos hace diferente de todos los demás. Siguiendo un poco la línea, el escritor de Hebreos dice, por lo cual, en el capítulo 12, verso 12, por lo cual levantad las manos caídos. Está hablando el pueblo cristiano, al que cree, Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, estas son una serie de advertencias que vamos recibiendo como pueblo de Dios, donde nos hace abrir los ojos y nos hace entender que la vida se pasa rápido y que cada uno de tus hechos y de mis hechos son tenidos en cuenta. Que la obra de Dios se manifiesta a través de lo que tú y yo hagamos. Por lo cual, levantar las manos caídas habla del desaliento. El desaliento. Hermano, mira, podemos estar rodeados de circunstancias adversas, pero si hay algo que hoy más que nunca debemos fortalecer son nuestras manos caídas y levantarlas. Esto significa, hermano, nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. Y si esto no lo entendemos, evidentemente, en medio de un mundo convulsionado, podemos sucumbir, podemos descaer, podemos tropezar. Entonces el desaliento no nos llevará a nada, tenemos que vivir por fe. Y las rodillas paralizadas se refiere a nuestro andar, a nuestra dirección. ¿Cómo andas? Si andas en desaliento, evidentemente tus rodillas serán débiles y seremos débiles a través de nuestro caminar. Y no hay nada peor, cristiano débil. Porque un cristiano débil tiene todas las papeletas, o mejor dicho, todas las puertas abiertas para caer en la tentación del pecado. Entonces esta exhortación que hace el escritor de Hebreos dice, por lo cual levantar las manos caídas, levantar el ánimo, empecemos a vivir por fe, no por las circunstancias. Y por otro lado, cuidado con la debilidad, fortalezcamos nuestras rodillas endebles, corrijamos nuestra dirección, cómo estamos caminando. Y haced sendas derechas para vuestros pies. ¿A qué se refiere? Al camino recto, al camino de Dios. En definitiva, todo termina en la palabra, en la obediencia a la palabra de Dios. Para que lo cojo no se salga del camino. ¿De qué nos habla esto? Habla de ser cojos espiritualmente. Lo cual se refiere a nuestra fe, que está puesta en otra cosa en vez de estar puesta en la cruz del Calvario. Para algunas cosas creemos mucho, hermano, para otras no. Para nosotros se nos invita a poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, la cruz. Donde todo cristiano siempre debería enfocarse. Para mantener un equilibrio en la humildad, en el carácter, en nuestros orgullos, en nuestro caminar. Y evidentemente, si la palabra de Dios ha quedado plasmada a través de este escrito, es porque es el consejo actual de Dios para nuestra vida, para nuestra generación y para los tiempos que estamos viviendo. No nos olvidemos, nuestra luz, nuestro camino es recto. Por más que todo aquello sucumba, nuestro camino es camino de rectitud. Y dice, ¿para qué más dice? Sino que sea sanado, que empecemos a ver a través de la fe del creyente, que nos podamos afianzar nuevamente. Si estás débil,
si estás cojo, si no vas por el camino recto, el escritor de Hebreos dice, para que seas sanado. ¿Sanado de qué, hermano? De enfermedades espirituales que muchas veces adquirimos por no cuidar nuestra vida interior. Cuidado, cuidado porque vivimos tiempos difíciles. Esta es una palabra de advertencia. Yo veo un mundo relajado, un mundo que está aprovechando una crisis mundial para sacar a luz otras cosas que cuando nos querramos dar cuenta estaremos viviendo peor que en Sodoma y Gomorra. Y en medio de todo eso está el pueblo de Dios. En medio de todo eso estás tú y estoy yo. En medio de tu trabajo estás tú. En medio de la universidad estás tú. En medio de los estudios, en medio de donde te muevas estás tú. Y hoy escuchamos esta palabra. Seguir la paz con todos, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esto tiene que ver con el esfuerzo del hombre por alcanzar todas las cosas, hermano. La vida cristiana no debe ser una vida mediocre, como hablamos en otras oportunidades. La vida cristiana demanda esfuerzo. Demanda esfuerzo. Hoy cuesta levantarse a orar. Hoy cuesta tener un tiempo de estudio, no de lectura nada más de la Biblia. Cuesta. Nos postergamos, nos pausamos, evitamos ciertas cosas. No, hermano, tenemos que tener paz para con todo. O sea, nosotros somos los que debemos alzar la voz de advertencia, de reconciliar al hombre con Dios. Y también, paralelamente, llevar una vida de santidad. Y santidad en la Biblia es una palabra que resalta con mayúscula y debería de florecer en nosotros. Santidad en nuestros ojos, en nuestras bocas, en nuestros oídos, en nuestro caminar, en nuestro vestir, en todas las actitudes y aún en eso que nadie ve, en tus pensamientos y en tu corazón. Porque sin santidad llegará ese día y nadie verá a Dios. Otra advertencia que encuentro en la palabra, en las Escrituras, en 1 Corintios capítulo 3, verso 10, y dice, conforme a la gracia, decía el apóstol Pablo, de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse un fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. De vez en cuando hay que tocar las paredes a ver si están firmes. De vez en cuando hay que palpar cómo va la construcción, examinar, poner la prueba. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cómo estamos edificando nuestras vidas? Jesucristo es el centro de nuestra atención, es el centro de nuestra construcción. O es tu familia, tu trabajo, tu esfuerzo. No sé, ponle el nombre que quieras. Porque el cimiento es fundamental y seguir sobreedificando sobre ese cimiento mucho más fundamental. Puede haber un buen fundamento, pero si sobreedificamos mal, el edificio puede derrumbarse. Podrá ser muy precioso por fuera, pero tú lo tocas y se derriba. Vendrá la prueba, vendrá la dificultad y evidentemente si Jesucristo no es el fundamento, como dice la parábola, ¿no? Vendrán vientos, tormenta, golpeará fuerte y se derribará. Y da otro ejemplo y me gusta, es muy lindo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno, escuche bien, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. ¿Qué quiere decir esto? Número 1, los materiales representan qué tipo de obras tú haces. Y evidentemente el material de mayor calidad soportará la purificación del fuego.
Quiere decir que cuando estemos delante del Señor, nuestras obras que han sido probadas como por fuego y han permanecido, han quedado, serán las que te darán la recompensa en el cielo. Y las que has edificado con otro tipo de material, será desvanecida, será quemada y no será contado en el cielo. Y aunque por fuego, por un pelo nos salvemos, porque así todo hemos creído, hemos sido salvados, llegaremos. Pero Dios evaluará nuestras obras. Y evidentemente la Biblia nos dice que las recompensas son importantes. O sea, lo que tú has hecho en esta tierra es importante. Tu comportamiento como cristiano es importante. Nada de lo que haces pasa desapercibido en tu currículum de obras en la eternidad. Me voy a apurar y vamos a desarrollar un poquito más este tema. Ahora sí nos vamos a centrar en el verso 13 del capítulo 5 de Efesios. ¿Qué dice el verso 13? Ponlo ahí, por favor, si sos amable. Dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Permítame leer otra versión de este versículo. La versión del lenguaje actual dice lo siguiente: cuando la luz brilla, todo queda al descubierto y puede verse como es en realidad. Cuando yo digo la luz que todo lo manifiesta, es que en realidad muchas veces mantenemos una vida semi-oscura, si usted me permite la palabra, no tan transparente ni tan clara. Yo creo que no debería de haber una persona tan transparente como un cristiano. Y tú muchas veces hablas con las personas y sientes o tienes la sensación que no las conoces. Sientes que siempre andan chicaneando su vida, sus actuaciones. No son muy claros. Y esto no significa que tenemos que contar todos los detalles de nuestra vida, pero a veces existe esa sensación de desconocimiento, de falta de claridad. Pero cuando la luz se revela, muestra lo que es realidad, lo que es verdad en nosotros. Y aunque hoy tal vez no podemos ver un día ese foco de alto voltaje en la gloria de Dios, será manifiesto todo lo que hemos sido. Pero nosotros somos los hijos de luz. Luz vino sobre nosotros. Y las tinieblas no van a prevalecer contra la iglesia. Somos los hijos de luz. ¿Qué tienes que tú estar ocultando? ¿Cómo es tu vida? ¿Por qué te es tan difícil aceptar, reconocer tu necesidad, ser parte de todo lo que Dios te invita a hacer en la vida cristiana? ¿Por qué ponemos resistencia? ¿Por qué nos oponemos cuando el Señor nos quiere hacer parte de todas las cosas? Es solo Cristo y la cruz el que puede demostrar adecuadamente lo que es el pecado en la actualidad. Cuando tú estás fuera del enfoque de la luz, no podemos conocer nuestra verdadera realidad. Nos damos cuenta y caemos en cuenta cuando Cristo y la cruz se transforman en el centro de nuestra vida. Verso 14 dice así: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate. Despiértate. Pablo está advirtiendo, y es el mal de este tiempo, hermano, escuche bien, es el mal de este tiempo. Dice así, Pablo está advirtiendo a los cristianos que deben quitarse la indiferencia y la apatía de encima. Que en medio... A mí me da la sensación que en medio de un tiempo convulsionado, hermanos, nos tenemos que poner en pie, orar más que nunca, velar más que nunca,
reclamar más que nunca, interceder más que nunca delante de la presencia de Dios. No puede haber indiferencia. Despiértate tú que duermes. No puede haber apatía espiritual, hermano. No nos podemos permitir ni dar esos derechos de ser solamente hermanitos de iglesia que venimos los domingos. Hay una actividad propia que se da en el pueblo de Dios porque es reino de Dios en esta tierra. Y no es cumplir con el pastor, no es cumplir con la iglesia, no, es cumplir con el reino. Es cumplir con el reino. Y veo esta advertencia, lo siento en mi espíritu. Levántate de los muertos. Qué frase fuerte. ¿De qué habla esto? Que se levanten a los que están muertos, a todo lo espiritual. Primero le habla a los dormidos, a los indiferentes y a la apatía. Luego, levántate tú que estás muerto espiritualmente. Tú que has dejado de echarle gasolina a tu vida espiritual. A ti que te da lo mismo ir a trabajar y no venir a la iglesia o venir cuando a mí se me antoja o leer cuando quiero y orar y me postero. Hermano, la muerte espiritual llega. Tal vez nos vamos enfriando, empezando siendo indiferentes, apáticos y luego morimos. Pero es un tiempo de levantarse. Es el tiempo que se levante la iglesia, es el tiempo que nos levantemos como cristianos. Es tiempo y te alumbrará Cristo. Estamos hablando de luz. Y te alumbrará Cristo. Cristo alumbrará con la luz divina como el sol refleja. Como la luz que recibe el hombre cuando está dormido en su habitación y empieza a entrar el resplandor. A mí me gusta dormir con la ventana levantada, la persiana levantada y mi esposa le gusta todo lo oscuro. Entonces yo a la noche aprovecho que está oscuro y levanto la ventana para que entre fresco. Pero claro, cuando está amaneciendo, escucho a mi esposa: por favor, baja la persiana. ¿Qué significa? La luz de Cristo está. Cuando tú permites que te alumbre, te despertará. Lo importante es que dejemos que Él alumbre, hermano. Hay muchas luces, pero la luz verdadera es Cristo. Aleluya. Verso 15. Me gusta esta palabra. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como... Mirad. ¿Qué significa mirar? Prestar atención. Tener cuidado. No, nunca has escuchado, mira por dónde andas. Cuidado donde por caminas. Ser responsable en nuestro andar, en nuestro caminar. Mirad. Es un imperativo. Es una orden, mirad. Una orden que nos lleva a responsabilidad. No como necios. Y aunque es una palabra fuerte, el necio empieza desde sus pensamientos. Que piensan lo que hacen no como tontos. Que no seamos necios, que pensemos lo que hacemos. Y perdónenme, sé que suena fuerte la palabra o la expresión. Los tontos hacen las cosas sin pensar, porque si pensaran lo que hacen, no sufrirían tantas consecuencias. La necedad es falta de responsabilidad. Muchos no piensan lo que hacen. La persona que no aprovecha todo lo que Cristo le ofrece es un necio. La Biblia dice: no andemos como necios. En otra palabra, está desaprovechando todas las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Todos los beneficios de la cruz, de la redención,
de la salvación, del gozo, de la plenitud. Cuando eres necio, desechas todo esto. Piensa lo que haces. Tenemos todos los días la oportunidad de hacer el bien. Todos los días la oportunidad de ser buenos cristianos. Todos los días de nuestra vida tenemos esa oportunidad. Cada acción tuya determina esa oportunidad. Sino como sabios. Mire, yo creo que la sabiduría viene, como dice el proverbio, del temor al Señor. Entonces, yo me convertiré en alguien sabio cuando yo me acerco más al Señor. Y este es tiempo de vivir cerquita del Señor. Cerquita. Porque eso nos hará más sabios, más prudentes y no necios. El verso 16 dice, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Qué sabias palabras. Yo veo un consejo tan bueno en este pasaje bíblico, ¿verdad? Es aprovechando las oportunidades que se presentan. Tienes tiempo para servir. Se te aprovéchalo, te aparece algo para hacer para la obra de Dios, aprovéchalo. Dios te está llamando a orar más tiempo, aprovéchalo. Son tiempos que tal vez en otro momento no tendrás, pero aprovecha bien el tiempo. ¿En qué ocupamos el tiempo? Es la pregunta. ¿Qué es lo que te roba el mayor tiempo en la vida? Tenemos la oportunidad de tomar buenas decisiones a cada momento. Porque si queremos aprovechar bien el tiempo, tienes que tomar buenas decisiones en tu vida. Los días son malos. Hablábamos de eso hoy, ¿no? La cruz tiene que ser nuestro fundamento. Solo entonces podremos vencer al mal y llevar a cabo lo que el Señor nos ha llamado a desempeñar. Cuando dicen que los días son malos, yo encontré una traducción que dice que la maldad se va incorporando sutilmente. Y nos está hablando a nosotros. La maldad que se va incorporando sutilmente. Entonces, si un cristiano no actúa bajo la luz que todo lo manifiesta, corre el riesgo de que sutilmente la maldad se vaya incorporando. Porque este mundo nos engaña. Ya hemos dicho, están llamando a muchas cosas inmorales como buenas. No seáis insensatos, como las vírgenes, imprudentes. El tiempo es oro porque Dios nos ha dado solo unos cuantos días para elegir lo que resultará en consecuencia eterna. ¿Cuál es el tiempo que tú tienes para sumar para la vida eterna? Los días de tu vida. ¿Cuántos años tienes? No los volverás a recuperar. Que a partir de hoy, cada minuto como hijo de Dios sea un minuto de oro para tu vida. Que lo sepas valorar y hacer la obra de Dios a cada instante. Porque en definitiva, hermano, como dije anteriormente, un día estaremos delante de Él y cuando seamos probados como por fuego, quedará lo que realmente vale. Lo demás es cháchara. Lo demás sobra. Concluyo. En definitiva, el Señor dice en las Escrituras, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y en eso no va la vida. En eso no va la vida. En eso tenemos que invertir, en hacer la voluntad del Señor. Entonces, entendido de cuál sea la voluntad del Señor, lo podemos lograr si fijamos nuestra mirada una vez más en Cristo y en la cruz. Es la única manera de entender la voluntad de Dios. Porque Cristo, cuando oró en el Getsemaní, dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, pero Él estaba mirando la cruz. La cruz nos enfoca. La cruz es nuestra eternidad, es el lugar donde nosotros morimos para llegar a la eternidad, donde nosotros deponemos toda actitud humana, toda muerte a nuestro yo, donde nos negamos para poder llegar a lo eterno.
La Biblia dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, decía el apóstol Juan, verdaderamente sois mis discípulos. Es practicarla continuamente. Y en Mateo el Señor también nos dice, no todo, y esta es una gran advertencia, el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Quiere decir que cuando el reflector de su gloria se encienda, no todo el que decía Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Póngase de pie, por favor.